imposible. En ti no eres hombre para mentir. Fieles son tus promesas, Dios. Con paciencia esperaré. Su palabra tiene poder. No eres hombre para mentir. Fieles son tus promesas, Para ministrar esta nación. con paciencia esperaré. Este es el año de Marco Señor, que estas verdades, esta revelación pueda, Señor, traer liberación en cada una de las personas que reciba tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, la Biblia dice en Hebreos capítulo 9, en el versículo 15 en adelante: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban, ¿qué cosa? La promesa de la herencia eterna. Wow, yo cuando dije la promesa de la herencia eterna, ¿nuestra herencia de qué tipo es? Eterna. Digan conmigo, mi herencia es eterna. Una de las cosas que tenemos que entender es el misterio de la herencia de Dios a favor nuestro. Nosotros le heredamos a Dios. Por eso, para entender la transferencia de los bienes de Dios, tenemos que entender su palabra y abrir nuestros corazones y pedirle que nos explique el Espíritu Santo para poder vivir en esa herencia eterna. Y la Biblia dice, mis hermanos, en el versículo 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte ¿de quién? Del testador. Ahora, muchas personas están esperando que alguien se muera para cobrar alguna herencia. Normalmente la gente dice que mi herencia, dice, y quiere bienes materiales, quieren los beneficios de algún tipo de herencia. Ahora dice la Biblia que tiene que intervenir muerte del testador. Y hay veces que la abuela multimillonaria, alguien se está esperando que se muera, y dicen que se muera, a ver si cobro. Bueno, señores, Dios puso, quiero decirle que Dios hizo algo misterioso para dejarnos a nosotros los beneficios más extraordinarios que la iglesia no ha entendido y perece por falta de conocimiento. Dice la Biblia en Romanos 8, versículo 32, dice: el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él, qué cosa? Todas las cosas. El problema es que nosotros nos vamos atrás de todas las cosas y no nos vamos con él. Todas las cosas vienen con él, por eso nosotros tenemos que aprender a buscarle a él, porque él es nuestra herencia, porque Dios puso todo en él, no en las cosas. Todas las cosas vienen con él. Amén. Entonces, qué triste que muchas veces nos perdemos la esencia, porque cuando buscamos obedecer la palabra es porque le estamos buscando a él y le anhelamos a él. Y dice la Biblia que Dios puso todas las cosas en la persona de Cristo. Por eso, si usted va al libro de Efesios, en el capítulo 1, dice en el capítulo 1 la palabra del Señor, lo misterioso del testamento de Dios. Dice así en Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo tuvimos, ¿qué cosa? Herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, dice la Biblia que Dios reunió, ¿qué cosa? Todas las cosas en la persona de Jesús.
Y cuando en 1 Corintios 6, 17 dice que el que se une a Cristo es un solo espíritu con Él. Entonces, cuando yo me uno a Cristo en un acto de la voluntad, donde me arrepiento de mis pecados, confieso mis pecados, experimento lo que dice la Biblia, la conversión. Yo puedo ver el reino de Dios y me convierto en un solo espíritu con Él. Y busco intensamente el conocimiento y complacerle a Él a través de su palabra. Entonces la herencia que me corresponde empieza a activarse a favor mío todos los días. Todos los días. Por eso, tristemente, la iglesia no ha podido desarrollar ese nivel de bendición donde podemos arrebatar lo que Dios tiene para nosotros. Y dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 9, versículo 17. Dice así: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Digan conmigo, el testador ya murió. Entonces el testamento está activo y firme a favor de aquel que se acerca a Dios con fe. Por eso dice la Biblia en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, y que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador, dice, galardonador de los que le buscan. Ahora, el problema es que nosotros buscamos todas las cosas sin buscarla a Él. Y Él adhirió todas las cosas a Él. Y el secreto está en arrebatar tu bendición, en buscarla a Él. Amén. Buscarla a Él es el secreto. Por eso, volviendo un poquitito de vuelta a Efesios, capítulo 1, vamos a descubrir el secreto de la prosperidad de Dios. Buscarla a Él está todo el secreto del universo, está guardado en la identidad de Jesús y en su ADN. Y la Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículo 1 en adelante: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso o en Asunción. Aquí hay varios requisitos importantes. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿a quién primero? Digan conmigo, a los santos y fieles. Señores, requisito fundamental es la santidad a los santos. Número 2, ¿qué cosa? La fidelidad. ¿Qué fue lo que le sacó a Eva de su beneficio de poder vivir en el Edén, como los días de los cielos sobre la tierra? ¿Cuál fue? Dice en 2 Corintios 11:3 que Pablo dice: me temo que como Satanás engañó a la serpiente engañó a Eva, ¿de qué? En sus sentidos, dice, que vuestros sentidos también sean extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Por eso que mi fidelidad a Dios es ser fiel a su palabra. La palabra dice yo hago, la Biblia dice y yo soy fiel a la palabra. Yo soy fiel, y quiero decir que si yo permanezco en la palabra y la palabra permanece a mí, yo puedo pedir todo. ¿Por qué? Porque yo voy a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque he entendido que yo he buscado a Él, y con Él vienen todas las cosas, porque en Él están todas las cosas. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas? El problema es que nosotros normalmente le reclamamos todas las cosas y no le reclamamos todo lo que Él es para nosotros. Entonces tenemos que ordenar y ser santos y fieles. Ese es el requisito básico para empezar a recibir la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y dice: a los santos y fieles en Cristo. Y esa es la posición clave. Dos cosas importantes vienen sobre nuestras vidas. Sobre nuestras vidas vienen, versículo 2, gracia y paz. Amén. La gracia de Dios es el favor de Dios para todo lo que ustedes hacen. Su negocio, cuando usted tiene el favor de Dios en un negocio, usted puede tener 10 personas que hagan empanada, pero si uno tiene la gracia, quiero decirle que ahí la gente va a entrar, porque usted tiene la gracia de Dios. Porque usted entendió que usted está en Cristo y usted es un santo, porque se apartó del mal y es fiel a Dios. Y la gracia le sigue a usted. Y la gracia de Dios con su bendición, ¿qué produce? Paz en los 3 niveles: espiritual, mental y físico. Entonces hay paz en toda la atmósfera, porque la paz de Dios comprende todos los aspectos necesarios que yo necesito para vivir una vida de bendición. Por eso dice la Biblia, mis hermanos, que empiezan lo más importante. ¿Dónde empieza la bendición de Dios? Empieza en lo físico.
No, empieza en lo espiritual, en lo espiritual. ¿Por qué? Porque dice el espiritual aprende a juzgar todas las cosas. El natural, el que se maneja en este nivel, no puede discernir las cosas que son de Dios. No puede entender porque se maneja por los sentidos. Entonces usted tiene que revertir el proceso de prioridad en su vida para que empiece a venir de arriba a abajo, no de abajo para arriba. Y dice la Biblia entonces en el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y ahí está la clave, usted empezar a enfocarse hacia los lugares celestiales. Entonces hoy voy a entrar ahora en mi tema, que es lo que quiero compartir con ustedes. Miren por qué nosotros no podemos llegar a arrebatar todas nuestras bendiciones. Wow. En Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 50, atienda bien y aquí está la clave. Esto es extraordinario. Dice la Biblia en 24 de Lucas, versículo 50: y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos, ¿qué hizo? Los bendijo. ¡Wow! Y aconteció, dicen, que bendiciéndolos se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Jesús les bendijo. Y esa es la clave. Cuando les bendijo a ellos, nos estaba bendiciendo a usted y a mí. Pero el problema es, mis hermanos, que nosotros no entendemos cómo nosotros podemos recibir toda esa bendición. Y dice la Biblia en el versículo 52, ellos dicen, después de haberla adorado, volvieron a Jerusalén ¿con qué? Con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando. ¿Y qué hacían ellos? Bendiciendo ¿a quién? A Dios. Digan conmigo, yo te bendigo, papá. Te bendigo, papá. Los hijos le bendicen a su padre. Pero ¿cuándo le bendecimos? Cuando recibimos la bendición de Dios. Nosotros podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros podemos bendecirle a Dios porque Él nos bendijo primero. Amén. Aleluya. Entonces ahí se activa un ciclo de movimiento y crecimiento sin límite en nuestras vidas. Por eso tenemos que entender que nosotros venimos aquí ¿para qué? Para bendecirle a Dios. Usted viene para bendecirle a Él, porque Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, si vamos a Lucas, ¿por qué no podemos arrebatar todo esto todavía? Dice la Biblia en Lucas 24, versículo 1 en adelante: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender que desde ese día en adelante, Romanos capítulo 5, versículos 7, 17 y 18, dice la Biblia lo siguiente. Atiendan lo que dice ahí. Ciertamente, apenas Romanos 5 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, ¿qué dice en el 18? Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino ¿a quién? A todos los hombres la justificación de vida. Cuando Dios te justificó, mi hermano, te bendijo con toda la bendición y reinó la muerte. Desde este momento ya la muerte no tenía poder sobre usted. Ellos se fueron a buscarle y Jesús no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Descubrieron que la muerte terminó su reinado porque uno se levantó. Y si uno se levantó, millones se pueden levantar atrás de él. Amén.